la semana pasada estaba delicado de salud y aún Claro. sigo todavía en proceso de recuperación, pero estoy casi en óptimas, así que a las órdenes. No, o sea, pero aquí la gente enseguida me dijo, oye Nelson, si sabe que este man de Mauro salió en BN el lunes y también salió con este man de Jimmy Jairala. Todos me sapean a mí. Y a mí me Pero preguntaron, recién, pero recién este lunes, pues, sí, ñaño, este el lunes. lunes pues, dice, ¿y por Claro, qué? claro, o sea, posterior a lo que no pude salir Claro, con ustedes, pues, y hermano. que la gente se resiente y me dice, ¿por qué no sale contigo? Me dice. Me digo, lo que pasa es que yo con él tengo hablado los jueves, entonces yo tampoco no lo puedo molestar, él es ocupado, entonces al pana lo llaman de todos los medios, pero no es exclusivo, le dije yo así. Porque la No, gente no, no, enseguida se no. resiente. No, que mira. Solo donde dan chance nomás, donde dan chance, ahí modestamente nomás. De gana usted me lanza demasiadas flores, va a ser que me agrande, No, digamos. no, pero BN, amigo de la casa, y Jimmy Gerala Así también, es. amigo de la casa. Igual, ¿no? Donde vayas, ¿no? Tú has ido a todos lados, incluso creo que hasta la posta has ido tú. Sí, sí, ¿Ya sí, a sí te la siguen posta. invitando? Ya no. No, no, sí, hace algunas semanas atrás incluso tuve la oportunidad de estar ahí en un debate en Ah, la posta chévere. con Rafael Ollarte y bueno, pues posiciones antagónicas en determinadas cuestiones, hubo coincidencias en otras, pero sí, fui a un debate ahí, fui a jugar de visitante, Sí. me fui a meter Oh, ahí, hijo de su mamá. fui a jugar de visitante ahí, así que eso es bonito también, ¿ah? Eso es como Claro, el claro. fútbol, ir a jugar Vacancísimo. en cancha contraria, con hinchada contraria, con árbitro contrario. Ahí tuve un pequeño roce ahí con el que estaba conduciendo, uno de los que conducía el debate, pero salí creo que bien librado. Chévere, chévere. No, tú sí. Chas, chas. Mauro. No, Oiga, yo tengo que preguntarle porque de todas maneras es un tema que no ha pasado y estaba haciendo un preámbulo de lo que dijo David Sánchez. Y te quiero preguntar a ti, ¿has recibido de pronto alguna crítica por parte del progresismo por ser uno de los primeros que salió? Concuerdo con tu criterio, de hecho vi las entrevistas para también tener yo un criterio. Luego de la votación de UNES el viernes pasado, ¿has recibido de pronto gente que te dice, ¿cómo vas a creer, Mauro? No, pues eso es turro, darle tierra, tirarle tierra al progresismo, por aquí, por acá. ¿Cómo vas a creer? O ya te estás haciendo a la derecha. a ver, ñaño, voy a ser absolutamente franco. Evidentemente, hacer una crítica en un momento tan complejo como el que se vivió el día viernes y las consecuencias que esto ha generado en los días posteriores no es fácil. Debo reconocer que han existido algunos comentarios bastante desatinados también en redes sociales, pero eso en mi caso personal, te lo digo sin vanidad, con mucha humildad, tampoco es que, digamos, me alarma o me pone mal, porque creo que es parte del juego, para Mm, ponerlo en una retórica mucho más amable. Cuando uno hace algo de opinión pública o intenta hacer algo de análisis, tiene que estar consciente también que está expuesto a esto. mm, Ahora, lo de fondo, creo que ningún proceso político y ningún proyecto que se precie de ser democrático tiene que estar alejado del sentido de autocrítica. Y cuando uno se equivoca, tiene que hacerse cargo de los errores y mm. tiene que reconocerlos. Así es. Porque además, la gente, el pueblo, la masa, el ciudadano de a pie, no valora a los políticos o a los analistas que son infalibles. Mm. El pueblo sencillo, humilde, valora a aquellos que intentan arriesgarse haciendo cosas, a aquellos políticos que intentan gestionar y hacer algo, y valora también a aquellos que reconocen sus errores, sus hierros, Mm. porque la gente no quiere dioses, ni santos, ni personas que sean infalibles. Quiere gente, seres humanos de carne y hueso, como ellos, que reconozcan los errores, que reconozcan las equivocaciones. Pero también te voy a decir algo, la gente en este país también exige una clase política que transparente todos los acuerdos. Y Claro. no con esto ya estoy afirmando o adelantándome a lo que seguramente vamos a conversar Sí, esta sí, noche. sí. No estoy aseverando a todas luces que la decisión del viernes pasado obedezca a un acuerdo explícito, porque yo no tengo pruebas de aquello. Pero lo que sí puedo decirte, y lo he dicho en otros espacios contigo, que la gente valora más la transparencia de los acuerdos políticos que aquellas decisiones que se toman tras bastidores, que son medias opacas, ocultas y que después de unas semanas o meses terminan por salir a la luz y la gente dice,
pero no me dijiste todo lo contrario hace un tiempo. Entonces, claro. también en esto quiero ser absolutamente claro. Entonces, sentido de autocrítica en un proyecto político absolutamente necesario. Yo creo que nadie es infalible, nadie tiene la voz determinante o mandante, que determinados liderazgos son más importantes que otros, sin duda alguna. Eso tampoco lo voy a descubrir yo aquí, pero cuando se cometen errores hay que reconocerlos y hay que decirlos. Y si es que hay que pedir disculpas a la gente, hay que pedir disculpas, porque la gente valora eso, no los infalibles ni los perfectos. Y lo segundo, cuando hay determinados acuerdos, es mejor decirlo con absoluta frontalidad para que la gente sepa a qué atenerse. Entonces, eso digamos como intro, y digo, más allá de mi posición en estricto derecho, pero también a nivel político, sí han existido críticas, pero en términos generales digo, me he sentido bastante bien y no es que tampoco me he sentido vilipendiado, ni atacado, ni mucho menos. Al contrario, gente de la propia tendencia ha valorado esto porque ha dicho, oye, qué bacán, que siendo de la tendencia, que considerándote un hombre progresista de izquierda, también intentes poner los puntos sobre las IES, como se dice popularmente, y digas con claridad tus argumentos y los defiendas. Y de eso se trata, defender tus argumentos. No, totalmente de acuerdo. Creo que, imagínate, si se ha criticado las actitudes de los anteriores políticos, precisamente sobre las críticas, no hacerlo sería también, incluso hasta, creería yo, que perjudicial para el propio personaje político. En este caso, el movimiento UNES. Ahora, tú decías un poco transparentar. El problema es que aun cuando se diga si hubo algún acuerdo, suena muy feo. Porque imagínate tú, ¿cuál sería el acuerdo o cuál sería el canje por una reforma tributaria que ellos, yo lo reconozco, UNES fue el grupo que hizo mejor campaña opositora al proyecto de ley tributaria? Es decir, yo daba el noticiero, ponía los videos explicativos de Pavel y yo decía, ¿por qué el gobierno no está sacando algo distinto a lo de Pavel defendiendo su proyecto? Es decir, a todas luces veíamos un gobierno que incluso sabía que era inapoyable, o sea, inapoyable el proyecto. Y luego nos salen con esta jugada. Tú ya los explicaste, Mauro, tú ya lo explicaste, yo lo expliqué, utilicé tus palabras para el noticiero. Muy rapidito, porque todavía la gente cree y que realmente el que está equivocado es todo el resto y no UNES, cuando habla de que ya fue negada. Se suma el criterio de Ron, que dice, no va a pasar, ya se negó. Y yo concuerdo con lo que tú dijiste, o sea, puede ser cierto si es que solo se quedaban con la primera votación, pues, ¿no? Ya. Pero al reglón estuvo el de minoría y al reglón estuvo el de negación y archivo. Entonces, Mauro, así como para un review. Y lo único que no te voy a cumplir esta parte es en que sea rapidito, porque es un tema muy complejo, de verdad. Y ahí sí te pido que me extiendas un poquito más ahí el uso de la palabra. Tranquilo, para intentar ser lo más pedagógico posible, justamente para lograr lo que tú acabaste de mencionar. Hay mucha gente que todavía piensa que se hizo lo correcto, que ya no era necesario votar a favor de la moción de archivo. Y te voy a dar mis argumentos jurídicos. Puedo estar equivocado, pero Diego, es importante ser lo más pedagógico posible. Existieron 4 mociones. La primera moción fue para aprobar el informe de mayoría, planteado por el asambleísta Jiménez del bloque de Creo, es decir, adscrito, perteneciente al grupo político del presidente Lasso. Esa primera moción no recibe los votos para aprobarse en el pleno de la asamblea, no tuvo las 70 voluntades. Si es que el efecto jurídico de la no obtención de los 70 votos a favor del informe de mayoría, si el efecto jurídico de no tener esos 70 votos fuera automáticamente el archivo de todo el proyecto de ley que se envió, no habría tenido sentido mocionar el informe de minoría, ¿verdad? Partamos de ahí, por sentido común, por lógica. Si es que ya solo la falta, la ausencia de 70 votos para respaldar ese informe de mayoría significaría o implicaría como consecuencia el archivo de todo el proyecto, ya no tenía sentido mocionar el informe de minoría, ¿verdad? Y eso no fue lo que se hizo.
porque ellos sabían que el efecto automático de no tener los 70 votos del informe de mayoría no era el archivo, sino la negativa de ese informe de mayoría, que es otra cosa. Una cosa es, yo te niego el informe de mayoría, que hizo ciertas modificaciones a ese proyecto de ley, no modificaciones de fondo, porque era un informe, como ya lo dije, que estaba respaldado por los asambleístas de Creo. Pero lo primero que sucedió fue negar un informe de mayoría. Como no se aprueba ese informe de mayoría, alza la mano el asambleísta Esteban Torres y él hace una moción no del todo clara, ciertamente tiene alguna, desde mi criterio muy modesto, alguna deficiencia. ¿Por qué? Porque él únicamente tenía que mocionar que el Pleno autorice el conocimiento, el debate del informe de minoría. Porque la ley de la función legislativa, ¿qué te dice en estos casos? Cuando no hay los votos para aprobar el informe de mayoría, podrá mocionar un asambleísta, alza la mano y dice, bueno, compañeros, en vista que no ha existido los votos para aprobar el informe de mayoría, yo mociono ante ustedes que se autorice solo con mayoría simple, es decir, con la mitad más uno de los presentes, que conozcamos ahora el informe de minoría. No que aprobemos el informe de minoría, ojo, sino solo que le demos chance a los de minoría de la comisión a que nos cuenten, a que nos expongan el informe de minoría. Esa fue la moción de Esteban Torres, pero él le agrega la palabrita nuevamente, reiterativo, negar el informe de mayoría de Jiménez, que ya no hacía falta porque ya fue negado, pero él dice que se apruebe, negar el informe de mayoría y a su vez que se conozca por parte del Pleno el informe de minoría. ¿Sí me explico? Sí. Estas dos cuestiones en una sola moción, cuando lo correcto habría sido solo decir, solicito a ustedes, aprobemos aquí, conocer, no aprobar todavía, conocer el informe de minoría. Segundo capítulo de esta película de, no sé si de suspenso o de terror, yo creo que va camino a ser de terror. Por todas sí, yo creo que sí. que tiene. Tercer capítulo, se conoce el informe de minoría, expone el asambleísta de UNES, se delibera y el asambleísta de UNES mociona la aprobación del informe de minoría. Fíjate tú, recién ahí se mociona aprobar el informe de minoría. ¿Hubo los votos para aprobarlo? No hubo los 70 votos. Tercer acto, tercer capítulo de la obra. Como consecuencia de esto, como no se había aprobado ni el informe de mayoría, ni el informe de minoría, ambos informes ya habían hecho modificaciones al proyecto de ley, ¿qué sucedía? Que existía aún un proyecto de ley original, el que salió del vientre, el que fue alumbrado por Guillermo Lasso en términos políticos, el proyecto de ley madre, el que ingresó primerito, ese había que negarlo y archivarlo con la última moción, la cuarta moción que plantea la asambleísta Mireya Pazmiño. Y ella mociona y dice, mociono la negativa y archivo, ya no de los informes, porque los informes ya fueron negados, sino del proyecto original, el que esa era la pepa. ¿Sí me explico? Porque lo que se había negado eran los informes, no la ley original, ¿sí? Y mociona la negativa y el archivo. ¿Qué se requería ahí? 70 votos para archivarlo y liquidar por completo ese proyecto de ley. Ahora, ¿qué me han dicho varias personas en redes sociales y en otros medios de comunicación? Pero Mauro, el 140 de la Constitución dice que únicamente se podrá aprobar, modificar o negar. No dice la palabra archivo. Si es que no sucede en ninguna de esas tres cuestiones durante el plazo de 30 días y ese plazo precluye, es decir, termina, ahí sí entra por el Ministerio de la Ley. Entonces, Mauro, ¿de dónde te sacas la palabra archivo? Ratito, amigos y amigas. Si uno lee solo un artículo de la Constitución, claro, pues que solo ese chulla artículo me dice eso, ¿sí me explico? Claro, y son pero uno tiene que leer la Constitución en su integralidad. Uno tiene que hacer una interpretación sistemática, completa, porque el conjunto de artículos que forman ese librito llamado Constitución no funcionan ni operan como islas, por separado, sino que los artículos funcionan como dispositivos que sincronizan, que engranan entre sí. ¿Y por qué te digo esto? Porque aparte del 140 de la Constitución,
Hay otro artículo, el 126 de la misma Constitución, que dice que la Asamblea, para su funcionamiento, escúchese bien, se regirá por la ley orgánica que para el efecto expide, es decir, la ley de la función legislativa, y por los reglamentos internos. Es decir, que la propia Constitución le remite a la ley para que ahí se incorporen otras cuestiones que complementen el procedimiento parlamentario en la expedición, aprobación negativa o archivo de las leyes o en el procedimiento fiscalizador. Y cuando uno ya se remite a la ley como resultado del 126 de la Constitución, ¿qué encontramos en el artículo 62 de la, en el 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa? En el penúltimo inciso, cuando habla de los proyectos económico urgentes, dice la ley en el artículo 62 que la Asamblea, con la mayoría absoluta del Pleno, podrá archivar, y utiliza expresamente esta palabra, podrá archivar el proyecto económico urgente en el segundo debate. Y ahí viene otra cuestión que varias personas me han dicho. Pero Mauro, el artículo que tú estás citando de la ley solo dice podrá, no es imperativo. Pero obvio, pues, ¿cómo va a ser obligatorio si la última decisión la tiene el legislador? Pues la ley no le puede ordenar al legislador y decirle, usted votará a favor del archivo de ese proyecto económico urgente. Así como no le puede decir, usted votará a favor de aprobar un informe de mayoría. ¿Me explico? Por eso es optativo. La ley dice, podrá votar con la mayoría absoluta, podrá aprobar el archivo. ¿Por qué? Porque la última decisión está en manos del legislador. En palabras simples y coloquiales, el legislador ha de ver si quiere o no quiere votar a favor de esa moción de archivo. Y eso está señalado en el artículo 62. Esto a nivel jurídico, lo que dicen las normas. Pero vamos incluso a los precedentes parlamentarios, Nelson. Mauro, pero una cosita, pero tú me decías que ponía en la moción la palabra archivo y negación. Por último, estaba. Claro, la asambleísta Mireya Pazmiño mociona, clarito, la negativa y el archivo del proyecto de ley. Ya están las dos palabras ahí, por último. Las dos palabras. Ya, entonces, vamos ahora a los precedentes parlamentarios. ¿Es la primera vez que la Asamblea actúa así? No. Anteriormente ya se ha actuado de esta manera y yo puse en Twitter el ejemplo de lo que pasó con una ley económica urgente enviada por el expresidente Moreno en el año 2019 y que fue negada y archivada en noviembre de ese año. ¿Y quién hizo una moción ahí al respecto para negar y archivar? Un asambleísta social cristiano, Vicente Almeida, ya no es legislador, fue respaldada esa moción por el asambleísta de aquel entonces, Raúl Tello, sí, y los asambleístas de UNES en ese momento votaron a favor de la moción de negativa y archivo. No se abstuvieron, votaron a favor de esa moción. Y eso sirvió para que en esa época, con 70 votos, con las justas, se niegue y archive el proyecto de ley original, el proyecto de ley madre que en ese momento había enviado Lenín Moreno. Y cierro solo con esta idea ahora desde lo político. Asumamos en el supuesto no consentido, porque no voy a dar mi brazo a torcer en lo que he defendido jurídicamente. No, pues está bien, ¿no? Además que tiene mucha lógica. Pero asumamos por un momento el supuesto no consentido de que lo que ha dicho este servidor está errado. Está mal. Está mal, ¿ya? Claro. Asumamos por un momento ese supuesto no consentido. Desde lo político, le pregunto yo a la gente que nos está mirando y escuchando, ¿lo que abunda hace daño? ¿Qué le costaba a UNES votar por la moción de archivo que había planteado Pachacuti? Asumamos que ya no era necesario, que ya con la simple negativa del informe de mayoría ya no hacía falta mocionar el archivo. Pregunto yo desde lo político, ¿en qué le afectaba a UNES respaldar y terminar de clavarle la estaca en el pecho de ese proyecto de ley económico urgente, pernicioso, pérfido para la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas? No le costaba nada en lo político. ¿En qué le perjudicaba? ¿O acaso no se votó a favor de esa moción porque quedaron resentidos, perdón que lo diga frontalmente, porque minutos antes Pachacuti no había respaldado el informe de minoría?
Y ahí te hago otra reflexión, y perdón que me embale, pero es que es para que no se me vayan las ideas, porque es un tema muy polémico. Sí, bastante. Muchos igual me han dicho, Mauro, es que el informe de minoría tenía que haber sido aprobado porque era mucho mejor que el proyecto de ley original que planteó Sí, Lazo. pero eso es... Cierto Pero no es quisieron. que cierto es que ese informe de minoría pudo haber tenido muchas cosas positivas, pudo haber sido mucho más justo socialmente, tributariamente, pero desde lo político igual te hago una reflexión. ¿Sabes qué habría pasado? Y ahí actuaron de forma inteligente Pachacuti y la izquierda democrática, ve lo que es la vida política. Antes ellos jugados a favor del gobierno de Lazo, pero en ese momento actuaron de forma astuta, si tú quieres, inteligente en lo político. ¿Sabes por qué no era conveniente aprobar el informe de minoría? Por más buen documento que haya sido preparado por UNES, salía del Pleno aprobado ese informe de minoría, es decir, ese nuevo proyecto de ley con las modificaciones que se incorporaban en ese informe de minoría. ¿Y a dónde iba? Al Ejecutivo, pues, para que el presidente Lazo haga uso de su veto parcial o total. ¿Y sabes qué habría hecho él? Habría vetado parcialmente ese informe de minoría y habría insistido en un montón de cosas que ya fueron negadas en la Asamblea, pero para que el Pleno de la Asamblea pueda ratificarse en los textos que inicialmente habrían sido aprobados en ese informe de minoría, ¿ya? ¿Sabes cuántos votos necesitaban? Ya no solo 70 votos, 90, sino mayoría calificada, 92 votos. Consigue pues los 92 votos para ratificarte en el texto inicial y decirle al Ejecutivo, no, ratito, nos oponemos a su veto. Sí, sí me explico. Y algo adicional, si bien la Constitución y la ley dicen que el presidente en el veto parcial solo puede hacer modificaciones a los textos que fueron aprobados en el segundo debate, me apena decirte que estamos en Ecuador y que aquí en Ecuador no siempre se respeta la Constitución y la ley. Claro. ¿Y qué es lo que habría hecho él? No habría hecho observaciones solo al texto aprobado. Te apuesto, te doy mi cabezota, que habría insistido, que él habría incorporado textos que aunque no fueron aprobados en el segundo debate, él los habría incorporado, aunque eso sea inconstitucional, pero le habría forzado a la Asamblea a conseguir los 92 votos para ratificarse en el texto inicial, y al final habría salido igual como él habría querido. Por eso, desde lo político, que era lo conveniente, archivar a todas luces ese proyecto. Y cierro ahora sí, te juro, con esta idea final, esta parte. Si es que la consecuencia tácita de no haber aprobado el informe de mayoría planteado por Jiménez era el archivo de todo el proyecto de ley, ¿por qué se puso a consideración el informe de minoría de UNES? Claro. Por sentido común. Claro. Si es que ese era el efecto jurídico, ¿por qué entonces se siguió adelante con las siguientes mociones? Claro. Si ya solo bastaba con negar el informe de mayoría y si solo con eso se archivaba todo el proyecto de ley, lo lógico era que un asambleísta de UNES alce la mano y diga, señora presidenta, sírvase ya a clausurar la sesión, claro, porque ya la negativa del informe de mayoría automáticamente implica el archivo y liquidar todo ese proyecto. Nadie hizo eso. ¿Sabes por qué? Porque eso nunca se ha hecho, porque ese no es el procedimiento. Ahora sí, sí es. Y perdón si ahora me embalé, pero creo que era justo y es necesario contarle el procedimiento a la gente. No, sí, totalmente adecuado. Creo que es importante también que la gente tenga todo el criterio y toda la información para que también se puedan hacer una idea mucho más clara. Ahora, yo también voy a creer que no había nada de malo en que de pronto apoyen ese informe, porque por último se podía negarlo en su plenitud, más cuando ellos que están ahí donde las papas queman tienen que haber ya sabido que existían interpretaciones. Entonces, ¿para qué someterse a ese tipo de interpretaciones? Alguien me decía, y tú lo decías, Mauro, de pronto aquí no se respeta la Constitución, y si de pronto UNES hubiese apoyado y dado los votos para que se archive, tal vez alguien me decía, tal vez algo se inventaba Lazo y la metía. Yo decía, bueno, exacto, ya, en el veto parcial, lo que te acabé de decir. Pero ya no era culpa de UNES. Ya, bueno, al menos en todo caso, si es que se habría aprobado ese informe de minoría. No, digo si es que daba el voto, no, esto no podía pasar. La gente me decía, no, es que si UNES daba los votos para que se archive y se niegue, de pronto igual el presidente se inventaba algo y metía la ley.
No, no, no. No eso puede sí pasar. que no. Ya. No, no, no. Ahí sí ya habría Eso ya es demasiado. eso sí ya habría sido ya aberrante. Ya Así es. una vez ya no le decíamos presidente Lazo, sino monarca Ya. Lazo. Pero yo le decía a la gente, O Luis XIV, no claro, sé, ya alguna vaina de esas, ¿no? Eso sí habría sido ya todas luces autoritario y dictatorial, pero ¿no? yo le decía a la gente por último, pero si ocurría, UNES no se veía afectado en su proceder político porque le respondía a sus votantes que hizo lo coherente de todo lo que venía apoyando. Ahora, Mauro, ¿qué va a pasar con la ley? ¿Tú crees que se pueda derogar? ¿Cuánto tiempo tome? Hablan de demandas de inconstitucionalidad, pero tú sabes que la Corte, si es que no hay un ambiente de conflicto social, la Corte la va a dejar ahí hasta que el sueño eterno. O sea, yo decía el otro día, inconscientemente nos están votando al problema en las calles, ¿no? Porque la única solución para que la Corte reaccione es que la gente esté en la calle haciendo relajo, pues diga, chutica, esto ya es conmoción, sácalo de abajo y analicémoslo. Y lo otro, que es el proyecto para derogar. ¿Cuál es el camino más rápido para zafarse la ley? Es el programa en el que más pesimista y depresivo estaré contigo, porque la respuesta a lo que tú me preguntas es una respuesta triste, pero real. Hay dos vías, la derogatoria vía parlamentaria o la declaratoria mediante sentencia de inconstitucionalidad por parte de la Corte. Pero ambos caminos son tortuosos y largos, no son caminos expeditos. Vamos por la primera, vía asamblea. El 140 de la Constitución, el inciso final, dice que si es que en el plazo de 30 días, pues la asamblea no se ha pronunciado, se publicará en el registro oficial y opera esta frase tan repetida del Ministerio de la Ley. Pero a renglón seguido, en un par de líneas, dice que la asamblea podrá modificar o derogar esa ley publicada como decreto económico urgente, siguiendo el trámite ordinario. Aquí también hay criterios y criterios. Hay colegas míos, hombres, mujeres destacadas, que dicen que esto no le abre la posibilidad a la Asamblea para derogar o reformar un proyecto calificado en materia de económico urgente, porque esta es una iniciativa reservada de forma exclusiva, restringida para el presidente de la República. Y es verdad, cuando se trata de crear, modificar o derogar tributos, impuestos, esta es una competencia exclusiva del presidente. Pero hay otros como yo que sostenemos, y no somos pocos, y somos algunos, que creemos que este 140 en esta parte sí establece una excepcionalidad, que cuando se publica por el Ministerio de la Ley, sí le abre la puerta a la Asamblea para que pueda presentar un bloque parlamentario, como ya lo han hecho, un proyecto de ley que derogue o modifique. Ahora, ¿cuál es el tema? Que aquí hay que seguir el procedimiento ordinario. Primero, informe de la Unidad de Técnica Legislativa, que no es vinculante, pero que es un insumo, donde recomienda calificar o no ese proyecto. Ese informe luego pasa al CAL, el Consejo de Administración de la Legislatura, donde hay 7 integrantes, decide calificar o no el proyecto de ley. Si no, pueden decir no lo calificamos, como en su momento hizo con el anterior económico urgente que envió el propio Guillermo Lazo. Si es que hay suerte y califica el CAL, lo envía a una de las comisiones especializadas. Tercer momento, lo puede volver a enviar a la misma Comisión de Desarrollo Económico, si no lo puede enviar a la de Régimen Económico y Tributario. Y ahí viene la parte más tortuosa, porque la ley que señala que el plazo que tienen las comisiones para aprobar los informes para primer y segundo debate son plazos de hasta 90 días para hacer los informes, sin perjuicio, ojo, de prórrogas y extensiones que les puede otorgar la propia presidenta de la Asamblea a pedido del presidente de la comisión. Si el presidente de la comisión considera que el trabajo es voluminoso, que hay mucha complejidad, puede pedirle una prórroga y la presidenta le extiende. Pero ponle bajito, solo entre el informe de primer y segundo debate, esa comisión podría tomarse hasta 180 días, 90 días en el informe para primer debate, 90 días en el informe para segundo debate. Y luego de eso tiene que debatirse en el Pleno. Claro. Tanto el informe para primer debate como el informe para segundo debate. Y luego de eso tienes que conseguir los 70 votos, pues, para aprobar ese proyecto de ley
Pero de ahí viene lo más difícil, pues, y que no va a suceder. Lo siguiente, si llegan a aprobar ese proyecto en segundo debate, pasa al Ejecutivo, pues, para que haga uso del veto, parcial o total. ¿Tú crees que Guillermo Lasso no va a vetar totalmente un proyecto de ley que derogue su proyecto de ley económico urgente que actualmente ya está en vigencia? Lo va a vetar totalmente, pues. No se va a hacer un harakiri, perdóname la expresión, pero no va a ser tan tonto de decir, mira tú, han aprobado un proyecto de ley que deroga por completo mi económico urgente, el que publiqué en el registro oficial, y no voy a vetarlo totalmente. No va a vetar totalmente, y con el veto total, muerto ese proyecto de ley. Espérate un año más para que la Asamblea pueda volver a tramitarlo. Liquidado ese proyecto de ley. Así que, vía Parlamento, me parece que es prácticamente imposible que esto pueda llegar a buen puerto, ¿sí? Vía Corte Constitucional, ¿se puede declarar inconstitucional esta ley? Claro que se puede. ¿Hay normas que son abiertamente inconstitucionales? Claro que son abiertamente inconstitucionales. Es una ley perversa. Y te voy a mencionar algunas de estas. ¿Por qué es inconstitucional? El artículo 300 de la Constitución señala que nuestro sistema tributario, nuestro régimen impositivo, se regulará sobre la base de ciertos principios. ¿Cuáles son estos principios? Y solo voy a mencionar unos 3 de ellos. Progresividad, transparencia y equidad. ¿Qué significa progresividad? Que evidentemente los que más tienen o los que más ganen, los que más renta, más utilidad tengan en este país, más impuestos paguen. Claro. Los que menos ganen, que menos impuestos tributen al fisco. Ese es el principio de progresividad. Equidad, algo parecido, y transparencia, pues evidentemente que no exista defraudación tributaria, evasión, elusión, ¿sí? ¿Qué señala esta ley que ya está en vigencia? Entre otras cosas, ataca a la clase media. ¿Por qué? Porque elimina las deducciones que tú, yo, muchos teníamos la posibilidad de hacer. ¿A través de qué? Los gastos que uno tiene por educación, salud, vivienda, vestimenta, alimentación. Tú pedías facturas. ¿Y por qué pedías las facturas? Para deducir. Porque al final del año, esas facturas tú las sumabas y eran tus gastos personales en estos rubros, en estos campos de educación, salud, alimentación. Y esas facturas tú las sumabas y tú decías, en el año yo he gastado $10,000 en estos rubros. Ese rubro de gastos personales, tú lo restabas del monto total que ganaste en el año. Entonces asumamos que en el año tú ganaste $25,000 en el año. De los $25,000 tú les restabas los $10,000 que tú tenías en facturitas, en tus facturas que tú decías, esto gasté. 10,000 menos 25,000 menos 10,000 en gastos personales, te quedaban 15,000. Esos 15,000 netos libres de los gastos que tú tuviste, sobre ese monto te grababan el impuesto a la renta y tú pagabas al SRI. ¿Qué pasa ahora? Que se elimina la posibilidad de deducir por concepto de gastos personales en estos rubros. Antes tú podías deducir hasta $14,700 aproximadamente en facturas. Ahora me parece que la deducción no rebasa los $1,000. Chútica. Te pregunto yo, ¿eso será progresivo? ¿Será justo? ¿Será equitativo? Si haces eso con la clase media y mientras tanto eliminas el impuesto a la herencia para los hijos de las grandes fortunas de este país, para los hijos de la oligarquía, para los inquilinos de Carondelet, más claro, para los hijos del propio señor presidente. Claro que sí, claro. Cuando hereden algún día, y no estamos deseando el mal ni nada por el estilo, solo estoy simplificando lo que va a suceder. Y ese impuesto a la herencia sí es un impuesto progresivo, porque ahí pagaban más los que más heredaban en cuanto a patrimonio, y no pagaban nada los que heredaban, por ejemplo, hasta un patrimonio de $72,000. Ahí hay un vicio de inconstitucionalidad y ataca los principios del régimen de desarrollo y del sistema impositivo que establece la Constitución. Pero además, ¿qué incorporan en esta ley? No sé ya cómo catalogarlo de verdad. Desde el artículo 15 hasta el 26, yo más o menos invito a la gente que revise. Hoy hice un pequeño hilo sobre estos artículos, del 15 al 26. Dice que en este afán
de repatriar capitales desde el exterior, ¿no? Porque siempre el discurso de esta gente de derecha ha sido decir es que necesitamos inversión extranjera. Claro. Y si nuestras élites tienen su plata y su patrimonio en el exterior, es porque no hay seguridad jurídica aquí en el Ecuador y no hay confianza, que ni sé qué. Por eso está bien que tengan su plata en otros países, ¿no? Dizque para incentivarles a que traigan sus capitales, sus activos, su patrimonio. ¿Sabes qué normas incorporan? Primero, que mediante una declaración patrimonial juramentada, ellos puedan traer su patrimonio y esta declaración patrimonial sea absolutamente reservada y confidencial. Que el SRI no pueda divulgar quién es el sujeto pasivo, es decir, el que está trayendo su patrimonio acá. Que ninguno de nosotros sepamos de qué país lo trajo, si de un paraíso fiscal, si de un país que no es paraíso fiscal, que no sepamos el origen de esos recursos, de ese patrimonio, si era producto de una compañía, de una empresa, si era capital en efectivo o si era en participación accionaria, en fin, que no se pueda saber de dónde vino, cómo se hizo el origen de esos recursos. Pero adicionalmente, ¿qué incorporan? Que el SRI y que la Fiscalía no puedan investigar si es que ese patrimonio es producto de enriquecimiento privado no justificado, si es que es producto de defraudación tributaria o si es que es producto de defraudación aduanera. Es decir, les blindan penalmente, les vuelven indemnes, inmunes, ¿sí?, a cualquier tipo de investigación de tipo penal o de investigación tributaria por parte del SRI a cuenta de que traigan sus capitales. Y les imponen un único impuesto para los que traigan su patrimonio hasta marzo del 2022, que paguen únicamente un impuesto del 3,5% sobre el monto total de sus activos y de su patrimonio. Un impuesto por una sola vez, del 3,5%. Y si lo traen no en marzo, sino creo que es hasta junio del 2022, que paguen el 5% sobre el total de los activos. Pero como son gente muy pobre, que no van a poder pagar ese impuesto único, les dan hasta facilidades de pago, hasta plazos de hasta 6 meses para que puedan pagar el impuesto este único, esta contribución única especial por repatriar estos capitales. Yo pregunto, ¿viola o no viola el principio de igualdad formal y material ante la Constitución? ¿Viola o no viola ese principio de que todos somos iguales ante la Constitución y la ley? ¿A cuenta de que les tienen que blindar a personas que supuestamente van a repatriar sus capitales para que no informen si pagaron o no impuesto a la salida de divisas, si pagaron o no pagaron impuesto a la renta en su momento? Porque cuando tú tienes patrimonio en el exterior y te genera utilidades, también tienes que pagar impuesto a la renta aquí, en el país de origen. ¿A cuenta de qué? Porque ellos están por encima del resto de ciudadanos, por el resto de ecuatorianos y ecuatorianas. Claro. Entonces, mira, una serie de cuestiones. ¿Pero cuánto le podría tomar esto a la Corte Constitucional? Años, Nelson, años. Porque además tiene demandas de inconstitucionalidad que en el orden cronológico ya ingresaron antes y que aún no han sido resueltas. Lo que podría hacer la Corte, el momento de admitir a trámite, es suspender provisionalmente la vigencia de las normas. Eso sí permite la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, pero te digo la verdad, yo no creo que la Corte se vaya a hacer cargo de semejante enrollo y enfrentamiento político que le ocasionaría ante el Ejecutivo suspender provisionalmente la vigencia de esta ley. ¿Por qué? Porque además generaría mucha inseguridad jurídica, mucha incertidumbre. Estamos hablando de normas tributarias. Suspender provisionalmente la vigencia de esa ley significaría que el país no sepa a qué atenerse hasta que se resuelva la demanda el próximo año, si es que se aplicarán o no ese nuevo régimen tributario, cuánto mismo se recaudará. Yo no creo que vaya a hacer eso la Corte, así que muy complejo lo que se viene y más bien seguir disputando desde otros espacios. Claro, triste porque el institucional ya va quedando corto. Claro, triste porque había la posibilidad de que no pase nada de esto y no se la aprovechó. Saludos para Ronnie, te alcancé a ver en vivo, pero no te duermas, tú sabes. Saludos, Manuel Manjoma. Ok, yo totalmente de acuerdo con lo que decías, Mauro, en torno al tratamiento. Creo que, por ejemplo, si a nosotros, a la clase media, nos quieren aumentar el pago o nos quieren quitar ese derecho de deducción, ¿por qué a otros sectores, como tú dices, se les da toda la facilidad? Alguien decía, ¿por qué se fijan
en los impuestos a la herencia, si al final es plata de ellos y ellos verán cómo se regalan, cómo se van. Oiga, la plata de la clase media que le quieren quitar por el tema de la deducción también es suya, pues. También es nuestra. Pues. O sea, todo el mundo busca hacer su platita para trabajarla, para sentirla. Entonces, no es que pobrecitos ellos, pobrecitos todos los que estamos en esta situación. Mauro, ¿qué crees tú que pase con UNES luego de esto? ¿Crees que realmente le vaya a pasar factura? ¿Se puede recuperar? ¿Crees que vaya a ser un golpe fuerte? El sociólogo David Sánchez... David Chávez, yo me confundo, perdón, mil disculpas. Fue un poquito más radical y dijo, si no hay una muy buena reacción, esto puede dar paso a un outsider y seguramente de la derecha extrema, como ya se está viendo en otros países, como está acercándose, ¿no? Ahí está en Argentina este señor Milei, que ya ha ganado elecciones, y que el tipo, brother, ese man es extrema derecha, pero extrema al punto de, a mí qué me importa el resto. O sea, tú no me vas a venir a sacar mi plata para poder yo atender al resto, porque a mí me vale 3 atados si se tiene que morir en mi delante. O sea, a ese nivel. Lamentablemente son de los que piensan y construyen este discurso, justo el que tú mencionabas, ¿no? ¿Por qué impuesto a la herencia? Si esa plata solo es mía, poco más, no necesitaste de nadie para poder acumular esa fortuna. Y esto lo hemos conversado en otros espacios contigo. Así es. Nadie, no hay una sola persona, hombre o mujer, en este planeta que sea tan autosuficiente o tan brillante como para haber hecho su fortuna de forma solitaria, aislada y exclusiva. Todos los individuos, todos necesitamos de la comunidad política, de los demás, del Estado, para poder acumular, para poder amasar, para poder acrecentar determinado patrimonio, en mayor o menor medida, pero todos necesitamos. No hay un solo hombre o mujer que solito haya logrado hacer su fortuna y le haya caído del cielo. Se necesita del Estado, de las instituciones, de la infraestructura, de las leyes, y todo eso es de Estado, y todo eso cuesta. Y eso se financia con el pago de nuestros tributos, de los que sí pagamos nuestros impuestos. ¿Sí me explico? Si acaso que aprobar una ley que beneficia a los empresarios cae del cielo, esa ley es resultado del trabajo de una asamblea, por poner un caso. Y eso se financia con el pago de nuestros impuestos. Claro, todo es una ruedita ahí. Correcto, es una rueda. Entonces, cuando una ley beneficia a los empresarios y les permite hacer más plata, como seguramente les va a permitir esta, no es que les cayó del cielo, pues no es que su puro esfuerzo y su pura dedicación hizo que tengan plata. Es el resultado de determinadas condiciones jurídicas, institucionales, políticas, ¿sí? Que te permiten lograr lo que finalmente logras. Entonces, dicho esto, no quiero dejar de mencionar otro tema, antes de responderte lo de UNES. La gente que se queja de esto, ¿no? Y dice, bueno, ¿y por qué critican tanto la ley? Oye, deben saber que incluso se eliminan las deducciones para las personas que sufren enfermedades catastróficas. Terrible. Antes de esta ley podían deducir hasta por un monto de $25,000, me parece. Ahora, con la vigencia de esta ley perversa, máximo podrán deducir por un monto de $5,000. Mauro, eso es inhumano, pues. Así es, totalmente. Y otra cosita, ¿ya para qué vamos a pedir factura? Y de paso se desincentiva, porque antes tú sabías que pedías facturas y te permitía deducir a través de tus gastos personales el monto final que tú pagabas por concepto de impuesto a la renta. Y eso generaba circulante. Y la gente puede decir, claro, solo por interés pedías facturas. Sí, pero es que hay que generar incentivos para que la gente tenga cultura tributaria. Normal. Si no solo es de castigar, las leyes no solo deben ser represivas, las leyes también tienen que ser proactivas, tienen que generar incentivos. Y además, cuando uno pedía factura, eso generaba tributos para la caja fiscal. Pues. Por supuesto. Y esos impuestos que se recaudaban después servían para educación, para salud, para seguridad ciudadana, para la administración de justicia, para hospitales, médicos, enfermeras, para las medicinas que ahora hacen falta en este país, o para lo que también veía, para tener el personal y los insumos necesarios para controlar y evitar la fiebre aftoses, ¿no? En contra del ganado, que ya vi que los ganaderos se están quejando de que el gobierno no está cumpliendo con este tema. En fin, la gente va a dejar de pedir facturas
acuérdate de esto, porque si tú sabes que ya no te sirve para deducir tus gastos, entonces, ¿para qué quieres que te cobren el IVA? Pues vas a decir, yo te compro esto, pero no me des factura y así me ahorro el 12% del IVA, por poner un caso, ¿no? Entonces, la cultura tributaria también se va a ver afectada y la recaudación, que es lo más importante en términos económicos. Ahora, sobre el tema de UNES, yo creo que el costo político va a ser bastante fuerte. Vi la entrevista de David, coincido en varios de sus argumentos. Fue un error de bulto no haberse sumado a la moción de archivo. Creo que había importantes sectores de clase media que veían en UNES una posibilidad real para rearticularse políticamente, pero además sentían que era el único bloque parlamentario que en verdad defendía orgánica y coherentemente determinados postulados y principios. Y creo que ciertos sectores de clase media sí le veían como una opción nuevamente. No te digo ya que se habían entregado a los brazos de UNES políticamente, pero sí empezaban a verle bajo otro matiz, bajo otra aura política. Y creo que esto sí va a golpear y va a raspar bastante fuerte. Y yo he hecho un cálculo, puedo estar equivocado, pero creo que los efectos políticos se pueden ver sobre todo de cara a las seccionales del 2023. ¿Sabes por qué? Porque una ley tributaria, si bien ya está en vigencia, el 2022 aún no la vamos a sentir. ¿Por qué? Los efectos ya súper potentes de esa ley tributaria la vamos a sentir los primeros meses del 2023. Porque durante el 2022 recién vamos a tener nuestras actividades económicas, productivas, comerciales. Pero cuando termine el 2022, ahí recién es cuando vamos a tener que pagar impuesto a la renta y otro tipo de cuestiones, ¿verdad? Y ahí en esos primeros meses del 2023 nos vamos a dar cuenta que ya no podemos deducir gastos personales, que tenemos que pagar más impuesto a la renta y una serie de cuestiones más. Y esa época va a ser justo en la época de elecciones seccionales, de prefectos, alcaldes y gobiernos parroquiales rurales. Y ahí me parece que el costo político no solo va a ser para UNES, sino también para el gobierno, porque aunque el gobierno haya logrado su propósito de que esta ley se publique en el registro oficial, no vamos a dejar de mencionar que los autores intelectuales, materiales, los que maquinaron, los que escribieron, como dijo el presidente Lazo en su entrevista a nivel nacional, que durante 10 años en su fundación Ecuador Libre que han pasado preparando este proyecto de ley, durante 10 años, dijo él. Entonces, 10 años se pasaron maquinando esto, si ellos son los autores intelectuales y materiales de esto, a ellos también les va a pasar No, factura. no, totalmente de acuerdo. Yo creo que... Y eso es indiscutible. Y eso UNES trataba de decir, yo estaba de acuerdo en eso. Porque decían, ¿por qué nos atacan si la ley es de Lazo? Totalmente de acuerdo. Y el responsable serán ellos. Y cuando tengamos que hablar de estas situaciones, se dirá quiénes fueron los mentalizadores. Pero no me pidan que me olvide que tenían el chance de evitarse todo esto y el engorroso trámite que va a empezar, que ya han empezado para tratar de derogar. Mauro, nos despedimos. Tus palabras. Gracias a ti por la invitación de semana a semana, estimado Nelson, el espacio, agradecerles a quienes nos miran, nos escuchan por la paciencia. Les pido mil disculpas si me embalé demasiado en los primeros tramos de esta intervención, pero creo que era necesario para explicarle pedagógicamente a la gente. Creo que siempre reitero esto contigo, ¿no? Este espacio nos sirve para hacer pedagogía política, para explicarle a la gente la realidad de las cosas, intentando ser lo más sencillo posibles, lo más respetuosos también, pero sin rehuirle al debate, sin rehuirle a la discusión, al análisis. Creo que eso es lo valioso. Y bueno, como siempre les digo, no se olviden de seguirme en mis redes sociales, ayúdenme ahí a hacer publicidad en mi cuenta de Twitter, arroba Mauro Andino en mi página de Facebook. Denle un like, estoy como Mauro Andino Espinosa, en Instagram como Mauro Cabezón Andino, y en TikTok que nos sigan igual, y en Twitter y en Facebook, en nuestras redes de Desalineados, nuestro portal digital. Así que bueno, pues ahí para hacer una comunidad cada vez más grande y poder disputar el relato a los medios hegemónicos y poder decir también nuestra verdad.
No hay que huirle al debate, no está mal tener ideología, lo malo está defender algo cuando no lo haces con argumentos. Claro, no, y reconocer. Vamos a hacerlo con argumentos, creo que eso es lo valioso. Así Gracias, es. amigo, un abrazo enorme. Nos vemos, Mauro. Chau, chau. Estamos viéndonos la próxima semana. Ahí estuvo, mis queridos amigos, el diálogo con Mauro Andino. Usted sabrá sacar su conclusión. Lo que yo le voy a decir, lo que dice Mauro y lo que siempre le decimos en este espacio es, vamos, tenga los insumos necesarios, saque la mejor conclusión, compare, analice. Al final de cuentas, todo puede ser, todo se podrá decir, todo se podrá comparar, todo se podrá analizar, pero nadie podrá quitarme la idea de que hubo el chance y no se la aprovechó. ¿Por qué? Bueno, nos vamos a enterar más tarde que temprano, o más temprano que tarde, qué hubo o qué hay detrás de todo esto. Mis queridos pillolines, nos vemos mañana, 3 en punto de la tarde. Chau, chau. ¡Chia!